Bueno, queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre que ronca en esta noche de neoliberal. Hoy hablaremos de los crasos errores de Maduro. Es indudable que Maduro ha cometido graves errores. Uno de los más recientes es el negarle documentos a la gente de Venezuela que ha salido solo porque no votaron. Se olvida que los venezolanos son los que están ahorita sosteniendo la economía de Venezuela con las remesas y que los venezolanos han tenido que salir de su país porque la guerra que lleva contra Estados Unidos la está perdiendo. Desgraciadamente es cierto. Y la está perdiendo por un simple fenómeno. No ha podido controlar los salarios. No entiende que lo más importante para Venezuela no es las casitas, convertir en pequeños propietarios a la población que no tiene casa, porque eso inmediatamente que sean pequeños propietarios van a ser sus enemigos. Lo más importante es que en Venezuela la gente tenga poder adquisitivo, porque estamos pasando de la sociedad de producción, donde los países pobres eran los grandes productores e inclusive los países ricos, a la sociedad de consumo, donde lo más importante es el consumo. Si no existe consumo, no existe economía. Y estamos a su vez siguiendo a una que se llama la sociedad de conservación, de la cual hablaremos más tarde. Pero indudablemente el error de no haber tenido buenos salarios y una moneda estable han sido la clave fundamental que no le permiten superar los escollos que tiene frente a un adversario tan poderoso como Estados Unidos, que utiliza estrategias muy a su alcance, como por ejemplo ser el dueño del Fondo Monetario Internacional, ser el dueño del Banco Mundial y ser un Estado que utiliza a CNN y a los medios públicos como BBC de otros países como parte de la seguridad nacional, es decir, como armas de guerra. Es decir, CNN nunca fue un medio de información. CNN es y sigue siendo un aparato de seguridad, una herramienta de seguridad del Estado de los Estados Unidos. Por eso, actualmente CNN libra una guerra contra Nicaragua, libró una guerra contra Ecuador, no se ha metido con Bolivia todavía, pero es una cadena de televisión que está en manos de Dick Cheney, el ex vicepresidente de Estados Unidos, que es el dueño de todas estas cadenas, de Warner, todo lo que es Warner Producción. Entonces, Maduro tiene que enfrentar una guerra mediática, que no la está ganando. Tiene prácticamente a todos los medios de comunicación del mundo en su contra, pero tiene además a un montón de venezolanos que han salido de su país y que en cada país que visitan crean una propaganda negativa de su gobierno. Y desgraciadamente estamos en un mundo interconectado, donde el buen nombre es lo único que le queda. Usted puede disponer de su riqueza porque es suya. El poder nunca será suyo, pero el buen nombre es algo suyo, absolutamente suyo. Lo mismo pasa con un país. El buen nombre de un país es absolutamente suyo. Entonces, en esta guerra que libra Venezuela y que relativamente hasta el momento la está perdiendo, tiene una cosa a su favor, Maduro, y es que cuenta con la experiencia de Cuba, con la experiencia de Nicaragua, para ayudarle a resistir. Entonces, Venezuela se convierte ahora en el primer bastión de resistencia a los Estados Unidos. Y por supuesto, todos apreciamos esto. Todos queremos un país que haga resistencia a Donald Trump, porque Donald Trump se ha convertido en el Hitler del siglo XXI, en la verdadera amenaza mundial. Es una amenaza mundial para la ecología,
porque se ha negado a tratar, se ha abierto del Tratado de París para prevenir el cambio climático. Y esto significa destrucción. Ustedes pueden pasar y pensar, ¿qué pasa si en la Amazonía la temperatura constante tiene que ser entre 23 y 27 grados? No puede subir ni bajar de esa temperatura. Si la Amazonía tiene más temperatura de 27 grados, inmediatamente hay millones y millones de especies que van a morir. Y eso nos afecta a nosotros. Pero este señor, como no entiende, sabe solo contar billetes, nunca leyó más que números, no puede entender y se ha convertido por eso en una amenaza mundial. Y es una amenaza mundial no solamente él, todos los que votaron por él, todos los arios del medio oeste de los Estados Unidos, que preñados de iras porque ya no podían llevar la vida que llevaban, que era trabajar 6 meses y pasearse otros 6 meses por el mundo, sea como backpackers o sea como sea, ya no pueden hacerlo, porque las máquinas les están reemplazando en el trabajo y porque están siendo invadidos por trabajadores del mundo entero, que hacen el trabajo mejor y más barato. ¿Qué podemos hacer? Pero además es una amenaza a la paz mundial porque no tiene ningún escrúpulo en advertir al resto de países que no le gustan, que puede bombardearlos, que puede invadirlos, que puede utilizar sus armas nucleares. Y esto ha desencadenado una carrera de armamentismo nunca antes vista en el planeta. Esta carrera armamentista no sabemos qué consecuencias pueda tener. En estas condiciones, Nicaragua se ha convertido en el bastión de resistencia a una política de un desquiciado, vanidoso. Y le digo desquiciado porque evidentemente nosotros, los seres humanos, cuando pasamos de los 65 años, ya no tenemos nuestras funciones cerebrales normales. Y si a eso usted le pone un toque de vanidad, la vanidad y la vejez se juntan, como en el caso de Trump, usted tiene una amenaza. Porque si la vanidad, la vejez y el poder están en sus manos, este individuo puede terminar haciendo cualquier cosa rayada y desencadenar situaciones de extrema violencia en el planeta que pueden llegar a destruirnos, porque estamos ahora con tal cantidad de armas químicas, con tal cantidad de armas nucleares, que eso es cuestión de que salte la chispa y se arme un cortocircuito. Impedir que Corea no tenga armas nucleares es imposible, porque si Corea no tiene armas nucleares lo tendrá inmediatamente otro, porque ese es el problema del conocimiento. El problema del conocimiento es que el conocimiento, una vez que se lo descubrió, es imparable, no tiene fronteras. Eso de la propiedad intelectual es una farsa, siempre habrá piratería. El día que se descubrió la potabilización del agua, todos querían tener agua potable. El día que se descubrió la electricidad, todos querían tener electricidad. El día que se hizo el automóvil, todos querían tener automóvil. El día que se descubrió la televisión, todos queremos tener televisión. El día que se descubrió el internet, todos queremos tener internet. El conocimiento es imparable. El día que se descubrió las armas nucleares, todos los países querrán tener armas nucleares. El gran problema de Corea es que Corea es un país pobre, más pobre que Ecuador, y tiene un arma nuclear. Es decir, si Corea puede tener armas nucleares, ¿por qué no puede tener Ecuador también? Estas son las condiciones, estas son las situaciones, eso es lo peligroso de la situación de Corea. Entonces, tener un país que es bastión de resistencia en Sudamérica, como Cuba lo es bastión de resistencia en el Caribe, y Nicaragua es bastión de resistencia en Centroamérica, y así van surgiendo en diferentes partes del mundo bastiones de resistencia, es importante. Y para entender cuál es el grave error, hay que entender quiénes son los que son apoyados por los Estados Unidos. Hubiéramos querido que Estados Unidos hubiera sido como Suecia, que en lugar de oprimir a sus países vecinos, decidió ayudarles y crearon un desarrollo social tan extraordinario que ahora se extiende a los países como Latvia, Estonia y Lituania, en el cual nadie quiere que el otro trabaje para él, sino que cada uno trabaje para sí
y haga lo mejor que pueda y colaborando con el vecino. Este mismo concepto ya lo evolucionó Inglaterra, que pasó de ser un país opresor a ser un país que se dio cuenta de que era estúpido tener países coloniales y que era mucho mejor tener países como Canadá, Australia y Estados Unidos, porque los países coloniales no les servían en el momento de la guerra, en el momento que tuvo el conflicto con Alemania. Los países que vinieron a ayudarle no fueron los países colonias oprimidas, como las de África, ni vino a ayudarle a la India, ni vino a ayudarle a la China, que eran sus colonias. Los que vinieron a ayudarle y a salvar a Inglaterra del bombardeo que estaba haciendo Hitler fueron Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Entonces, ellos se dieron cuenta que eran países que tenían un mejor desarrollo, que lo mejor era tener países que tenían crecimiento, que tenían ciencia, que tenían tecnología. Eso es lo que debía haber pensado Estados Unidos. Estados Unidos debe pensar que no saca nada aliándose con los opresores de América Latina, que son familias que vienen desde la época de la colonia y que quieren solamente tener empleados con malos salarios, explotar las tierras, explotar las riquezas minerales, explotar la pesca, devastar sus propios países solo para poder mandar a sus hijos a estudiar en el extranjero y para poder tener una casa en Miami y darse una vida de pachás. Eso, el respaldar a ese tipo, esa clase social que ha sido siempre la opresora, la que ha pensado que los indios tienen que estar abajo, que los negros nunca debieron dejar de ser esclavos, que las mujeres tenían que servir de cocineras, porque ¿qué es lo que hemos sido hasta ahora los países latinoamericanos? Hemos sido proveedores de materias primas y de mano de obra barata, pero hemos servido de alfombra, de prostíbulo, de comedor barato, de entretenimiento, de abastecimiento a Estados Unidos. Cuba fue el prostíbulo. Venezuela 200 años fue un país servil a los Estados Unidos. ¿Y ahora qué tiene? Está jodido. Nadie. Colombia ha sido el país más servil de América Latina. Sigue teniéndole dentro de su territorio 12 bases militares y no ha podido parar su guerra civil. Es decir, Estados Unidos no se ha dado cuenta que tener guerras civiles, guerras de baja intensidad, solo para mantener sistemas opresivos, tiene que terminar, pues. Eso no puede continuar. Estamos en un mundo diferente, seres humanos diferentes. Ahora los seres humanos ya no son solamente trabajadores. Cada ser humano utiliza un celular, utiliza una computadora, tiene más conocimientos. Solamente hay que ponerse a pensar. Nosotros en Ecuador tenemos el problema de que el presidente que tenemos es un semi-analfabeto. ¿Por qué? Porque en Ecuador, si usted, como yo, que soy un médico general, me especialicé por mi cuenta en medicina rural, soy autoespecializado, se puede decir. Pero el presidente es un analfabeto, semi-analfabeto, porque en este país, si usted saca la licenciatura, es un semi-analfabeto. Esa es la situación ya en Ecuador. Y eso no solamente es en Ecuador, es en el mundo. Entonces Estados Unidos no puede pensar que puede mantener a nuestros países como su rodapiés, sabiendo que ya existe gente que tiene otro nivel intelectual y mental. Esa es la característica diferente que hace Rusia. Rusia desde sus orígenes, desde 1917, siempre ayudó a los trabajadores, siempre ayudó a su organización, siempre ayudó a su preparación. Los hijos de los trabajadores fueron a estudiar en Rusia, que regresaron de allá con la mentalidad peor que de capitalistas, eso es cierto. Pero Rusia siempre ha cumplido otro rol, el rol de no explotar a los países pobres y el rol de ayudar a los pobres de cada país en el mundo. Ese ha sido el concepto con el que ha funcionado Rusia. En cambio, Estados Unidos ha funcionado de otra manera. ¿Y por qué en Estados Unidos no falta trabajo y sí falta trabajo aquí? Y le falta trabajo a Venezuela. Porque en Estados Unidos el cerebro humano está en ebullición. Ellos inventan todos los días algo. Y cada invento que ellos producen
da trabajo a millones de personas, no solo de su país, sino de todo el mundo. Ellos nos han enseñado lo que es la libertad tecnológica, la libertad de la inventiva humana. Pero en nuestros países que no inventamos nada, que seguimos produciendo bananas, ¿qué queremos ser? Si las máquinas nos pueden reemplazar fácilmente. Entonces, el mayor problema de Venezuela ha sido crear empleo y crear salarios justos. Y ese es el problema que no ha podido resolver Maduro y quiere ahora resolver regalando casitas. Lo mismo que quiere hacer nuestro presidente, que pretende que con 300.000 casas se va a resolver el problema. Lo más importante son los salarios, el trabajo y el trabajo con dignidad, el trabajo que bien pagado y el trabajo donde uno se siente a gusto. Porque la casita no es necesaria, se puede arrendar un cuarto. Yo he trabajado en los campos y he tenido que ir a arrendar y no me he molestado en ningún momento a arrendar y vivir en esos lugares. El problema no es eso, el problema es el trabajo. Cuando no se tiene trabajo, ahí se tiene el problema. Y ese ha sido el gran problema de Nicaragua y esa ha sido la gran derrota de Maduro. No poder generar empleos en Nicaragua.